En esta videoclase abordaremos el tema del valor ganado o gestión del valor ganado, una herramienta que nos suministra el PMI para el control de los proyectos. Es posible desarrollar un proyecto sin la aplicación de esta herramienta, pero las probabilidades de éxito del proyecto aumentan en la medida que hagamos un buen uso como gerente de proyectos de esta valiosa herramienta. La gestión del valor ganado, el Air Value Management, EVM. Esta es una herramienta que se utiliza para el desempeño, evaluar el desempeño del proyecto. Realmente es uno de los métodos más utilizados para medir el desempeño de los proyectos. ¿Por qué es de los más utilizados? Porque me integra la línea base de alcance con la línea base de costos y con la línea base de cronograma. Y me ayuda a facilitar no solamente la medición del avance, sino que me permite también generar proyecciones o pronósticos de cómo terminaría mi proyecto de acuerdo al desempeño que se ha venido trabajando. Para llevar a cabo la gestión del valor ganado es necesario calcular tres valores. El primero, conocido como valor planificado, el Plan Value. El Plan Value realmente es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado, lo que yo determiné que me costaría desarrollar mi proyecto. Segundo, el costo real, AC o Actual Cost, el costo total en el cual se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el valor ganado. Y el valor ganado, que es el Air Value o EV, es el valor del trabajo realizado, es la medida del trabajo que yo realmente he hecho en términos del presupuesto que yo he determinado para realizar dicho trabajo. El tercer valor es el valor ganado, EV o Air Value, o valor del trabajo realizado, que es la medida del trabajo realizado en términos del presupuesto de dicho trabajo. En resumen, el valor planificado es lo que yo estimé que me costaba hacer un trabajo. El costo real es lo que realmente me gasté. El valor ganado es el costo de lo que realmente he hecho, que esto va en medida al porcentaje de avance de mi trabajo. El valor ganado es la medida que se usa para evaluar el progreso, va vinculando este progreso con el alcance, con el cronograma y con el presupuesto. Es importante, ¿por qué? Porque me ayuda a medir el desempeño que yo he tenido a lo largo de mi proyecto, el ciclo de vida del proyecto. Porque me ayuda a reportar no solo el progreso, sino que lo más importante, es una herramienta que me ayuda a pronosticar el resultado futuro de un proyecto basado en el rendimiento, y tiene todo el sentido. Si yo llevo un desempeño que no es muy óptimo, mi trabajo final se va a ver afectado por el desempeño del grupo de trabajo que yo he tenido. Yo no puedo pretender que vaya a terminar mi proyecto de acuerdo a lo planeado cuando en la mitad de mi proyecto evalúo el proyecto y he visto que mi desempeño no ha sido el óptimo, o ha sido un desempeño, digamos, mediano o promedio. Entonces, esto me ayuda a hacer ese pronóstico. Además, me ayuda también a evaluar los progresos en relación a los datos de referencia, calculando las magnitudes de las variaciones. Es decir, que yo a medida que voy avanzando en el desarrollo de mi proyecto, de acuerdo a lo que he realizado, me permite poder hacer una progresión o una relación del trabajo realizado. En la gráfica que tenemos acá a la derecha, tenemos en el eje de las Y, vamos a tener el dinero, los valores acumulados del proyecto. Y en la fecha o en la gráfica, en el eje de las X, vamos a tener el tiempo. Para un determinado tiempo nosotros vamos a tener un valor planificado que hace referencia al PV. Y en ese momento vamos a ver cuáles son los costos reales de mi proyecto. De entrada podríamos decir, ¿qué está sucediendo? Pues nos estamos gastando más de lo que teníamos planeado. Es la primera impresión, o digamos es el análisis estándar o regular que se hace sin tener en cuenta el valor ganado. El valor ganado que me muestra, que es un punto que tengo acá, el valor ganado, me dice el porcentaje de obra realizado, el porcentaje de avance del proyecto realizado está en este punto de acuerdo a lo planeado. Es cierto, se ha hecho menos de lo que se tenía planeado, con menos dinero, y se está gastando más. Es decir, la situación en esta gráfica es todavía mucho más compleja.
no solamente estamos por encima de los costos reales, sino que nos hemos gastado más y no hemos llegado a cumplir con el avance que deberíamos tener. Esa es la importancia del valor ganado. En estas gráficas tenemos el análisis tradicional, como les estaba explicando en la anterior. Tenemos una tabla de 6 meses en donde tenemos valor planeado, tenemos el costo actual o el costo real y el valor ganado. Si inicialmente miramos el análisis tradicional en donde no tenemos en cuenta ese valor ganado, ¿qué me dice la gráfica? Mi planeación para el mes 4 era que yo debería haberme gastado 7.000 unidades de dinero. Hago la medición y me estoy gastando 8.000. Me muestra que me he gastado más de lo que tenía planeado, pero esto me deja la incógnita de qué trabajo he realizado realmente. Cuando vinculo el valor ganado, no solamente veo los 7.000 que me debía haber gastado, los 8.000 que realmente me gasté y el trabajo que realmente he hecho es por 6.000. Es decir, he hecho menos trabajo del que debería haber realmente completado. En un momento ideal, ¿qué sería? Que estos tres converjan en un solo punto. En un momento ideal sería que estos tres, que el valor planeado, el costo real y el Air Value o el valor ganado, converjan en un punto. Cuando los tres, yo hago una medición y los tres están en el mismo punto, las condiciones de mi proyecto son las ideales, porque cumple lo planeado con lo ejecutado, con lo que realmente me he gastado. Eso, en la realidad, pocas veces ocurre dentro de proyectos de larga duración. Es muy probable cumplirlos en proyectos de duración muy corta, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero proyectos de más de 6 meses difícilmente encontramos estas situaciones, pero es a lo que todos los gerentes de proyectos debemos apuntarle. Entonces, basado en la gráfica anterior, nosotros podemos ver en el análisis tradicional de costos, si tenemos unos fondos planeados o una estimación planeada de 3.000 y decimos que nos gastamos 300.000, nosotros podemos decir, vamos bien. Ese es el análisis tradicional. ¿Cuánto se debía gastar? 3.000. ¿Cuánto se ha gastado? 3.000. Listo. Variación de acuerdo a lo que se planeó. Estamos bien, estamos cumpliendo. Proyecto OK. Eso es lo que me está diciendo acá. Diferencia entre lo planeado y lo actual, 0. Proyecto OK. Cuando le aplicamos la técnica del valor ganado y decimos, tengo planeado para gastarme 300.000. Mis costos en este momento son de 300.000. Listo, igual que el anterior, pero mi valor ganado es de 200.000, estoy diciendo, tengo una diferencia de cronograma planeado de menos 100.000. Esa variación de menos 100.000 significa que me he gastado 100.000 más de lo que tenía planeado y no he hecho lo que tenía que haber hecho para haberme gastado 300.000. Hay una vinculación, una integración entre mi avance y entre lo que realmente he ejecutado. En la gráfica que estamos viendo, vemos los diferentes términos que vamos a utilizar o que se utilizan en la técnica del valor ganado o gestión del valor ganado. El número 1 me marca el inicio de mi proyecto. Al inicio de mi proyecto, ¿yo qué tengo? Tengo el presupuesto hasta la conclusión. Esto no es más que el presupuesto con el cual yo determino que voy a ejecutar mi proyecto. Determino diferentes puntos de medición que están marcados con la letra PV. Ese es el valor planificado, es decir, lo que yo debería haberme gastado en cada uno de esos momentos de medición del proyecto. La línea roja marca un inicio y el fin, es la línea del tiempo de mi proyecto. Son los únicos 2 valores que yo debo tener antes del inicio del proyecto. Una vez inicia mi proyecto, esta técnica de valor ganado es una técnica de medición de proyecto, ya se hace cuando está en ejecución, tiene otros componentes. Un componente que ya vimos que es el AC, que es el costo real del proyecto. Vamos a tomar un punto 2, que es en este momento en donde hacemos medición. Ahí vamos a tener un costo real. También vamos a obtener un valor ganado, que es el EV. Aparecen 3 términos nuevos. Uno es el EAC, que es el estimado a la conclusión, el Estimate at Completion. Es decir, lo que yo estoy estimando, hace referencia a este término, y es lo que yo estoy estimando que va a costar mi proyecto
es como mi nuevo presupuesto de acuerdo a la medición. Si mi proyecto va cumpliendo al 100% en todo, el estimado a la conclusión es el mismo presupuesto hasta la conclusión. Entonces los dos serían iguales, no habría modificación. Y el ETC, que es el estimado hasta la conclusión, hace referencia a lo que me falta para terminar mi proyecto. Si mi proyecto tiene una modificación o un retraso, lo más lógico es que el dinero o el presupuesto o los recursos que necesito para terminarlo son diferentes a los que yo tenía planeado. Entonces, ese ETC es lo que me falta en dinero o en presupuestos o en recursos para poder terminar mi proyecto. El VAC es la variación a la conclusión, es la diferencia entre lo que yo presupuesté y lo que realmente me va a costar o terminó costando mi proyecto. El Air Value maneja unas variaciones y unos indicadores. Las variaciones e índices. Las variaciones van a ser positivas o negativas. Si esa variación me da por debajo de 0 o menor de 0, significa que tengo problemas en mi proyecto. Vamos a tener dos variaciones. Una variación del costo, la primera. Lo que yo tomo es el Air Value y le resto el costo actual. Si mi valor ganado es menor que mi costo actual, yo tengo una variación del costo. Si me da 0, mi valor ganado significa me he gastado el dinero necesario para hacer lo que debía hacer. Y voy a tener una segunda que es la variación del cronograma. Entonces, en donde yo a mi valor ganado le resto el valor planeado. Y es para saber si voy cumpliendo con el cronograma que tengo presupuestado. Igual, si es negativo, voy atrasado. Si es positivo, pues probablemente diría que voy adelantado, ¿cierto? En los indicadores hace referencia a divisiones. La división significa que si va por debajo de 1, es decir, que si no es el 100%, tengo problemas en mi proyecto, si no es el 100%, o si es menor que 1. Lo primero que tenemos es un índice de desempeño del costo. Esto me va a indicar cómo es el comportamiento, cuál es el comportamiento de los costos dentro de mi proyecto en el momento en que yo hago la medición. Y se calcula con el valor ganado dividido entre el costo actual del proyecto. El segundo indicador que tengo es el índice de desempeño del cronograma. Y se calcula con el valor ganado dividido por el valor planeado. No necesariamente que tenga un indicador de desempeño del costo o un índice de desempeño del costo por debajo de 0, significa que yo tenga que llevar mi indicador de desempeño del cronograma también por debajo de 0. Uno puede ir bien y el otro puede ir mal. Los dos pueden ir bien o los dos pueden ir mal. Cada uno se evalúa por separado. El estimado a la conclusión me presenta varias formas de calcular. Las más recomendadas son con variaciones típicas, es decir, de costos y costos o cronograma. Cuando yo lo calculo con variaciones atípicas, como las que se plantean acá, no estoy teniendo en cuenta los indicadores de desempeño. Entonces, probablemente mi resultado no va a ser tan acertado como el pronóstico que voy a determinar o que voy a calcular no va a ser tan acertado. Cuando vinculo los indicadores, estoy diciendo el desempeño de mi proyecto ha sido este en el costo y el desempeño de mi proyecto en el cronograma ha sido este. Por favor, téngalo en cuenta para estimar cuál es el dinero o el nuevo presupuesto de mi proyecto, el EAC, que sería el nuevo presupuesto del proyecto. A continuación, tenemos un ejemplo en donde me dicen que mi valor planeado en el momento de medición son 300.000. Vamos a asumir que son dólares. Y eso corresponde al 30% de mi planeación. Es decir, si 300.000 es el 30%, estamos hablando de un presupuesto total de 1.000.000. Si mi valor ganado, es decir, lo que realmente he hecho es el 20%, es decir, 200.000, mi índice de desempeño de cronograma es 0.67. Recordemos que esto está dado por el valor ganado dividido en el valor planeado. Si mis costos reales son de 300.000, es decir, el 30% me he gastado, pero solamente he hecho el 200.000,
significa que mi índice de desempeño de costos es 0.67, es el mismo de arriba. Y este también está dado, recuerden que está dado por el valor ganado dividido entre los costos actuales. Con la técnica del valor ganado yo pronostico. Si yo utilizo, solamente tengo en cuenta el índice de desempeño de costos para calcular el nuevo presupuesto, me va a determinar que voy a gastarme en ese proyecto no el millón que tenía inicialmente planeado, sino que va a ser mínimo 1.500.000. Pero si vinculo tanto el índice de desempeño del cronograma como el índice de desempeño del costo, me va a arrojar que mi nuevo presupuesto podría llegar a ser 2 millones. Para esto es la técnica del valor ganado. Si lo hiciéramos de la manera tradicional, probablemente diríamos, llevamos 300.000, teníamos planeados 300.000 y nos hemos gastado 300.000. Es decir, nos faltan 700.000 para terminar. Y eso no es cierto, porque el desempeño que hemos tenido en el proyecto no es bueno. Y me estoy, desde este momento, con un 30% de avance, ya estoy determinando un nuevo presupuesto de proyecto. Y estos son los principales beneficios de la técnica del valor ganado. Para concluir, quiero resaltar la importancia de poder pronosticar la finalización de un proyecto basado en el desempeño que se ha tenido.